Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. El Señor es bueno y misericordioso, que nos concede nuevamente la vida. Y qué mejor manera, como siempre he dicho, de agradecérselo que buscándole a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy es un día para hacer un resumen de la lección que hemos tenido en toda la semana. Así que en este día 30 de agosto me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida para que hagamos juntos este resumen. No quisiera comenzar el resumen sin antes recordarles, a manera de anuncio, que mañana sábado las iglesias Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles les esperan con los brazos abiertos para adorar el santo nombre de Dios. Si usted vive en Houston y mira nuestro canal Advenimiento TV allí, 51.2, pues le invitamos para que visite nuestra iglesia, allí en el Templo Pentecostés Los Lirios, que es donde nosotros rentamos los adventistas de la iglesia Advenimiento. Allí, hermano, le esperamos para que adore a Dios con nosotros. La dirección, 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. En ese Templo Pentecostés Los Lirios, ahí nos congregamos a partir de las 9 de la mañana y le invitamos para que vaya. Usted, amable televidente, esperamos que pues se dé una oportunidad de adorar a Dios en el Santo Sábado. Si vive en San Antonio o en Austin, igual ahí tenemos congregaciones y van a aparecer las direcciones también, pues al final o en algún momento ahí nuestra productora las va a poner, o puede llamar a nuestra oficina del ministerio acá para darle la dirección. Pero ahí en Austin y en San Antonio será un gusto también tenerle con nosotros para adorar el nombre de Dios. En Corsicana, Texas, igualmente tenemos otra congregación, la cual puede visitar. Y también tenemos en la ciudad de Irving, la iglesia central, en el 210 East 6th Street, Irving, Texas, 75060. Allí también le esperamos. El santo nombre de Dios estará siendo exaltado y alabado. De paso, estaré predicando en Irving por la tarde en el servicio de adoración de jóvenes. Estaré presentando un tema que lo he titulado La agenda de Dios versus la agenda de Satanás. Será, como repito, este sábado en la tarde en la iglesia central de Irving. Ojalá que usted pueda venir con nosotros y estudiar la palabra de Dios. Bueno, también si vive en Fort Worth y sus alrededores, visite nuestra iglesia Advenimiento en Fort Worth, en el 800 West de la Seminary Drive, allí cerquita de la Gran Plaza. Allí nos congregamos los sábados a partir de las 9 de la mañana y está invitado también. Si vive en McKinney, Texas, allá también tenemos la iglesia Advenimiento. Usted puede visitarnos allí y adore con nosotros el santo nombre de Dios. Si usted vive en Denison, Sherman o alrededor de estas dos ciudades, pues le invitamos para que visite nuestra iglesia Advenimiento allí. Estaré predicando por la mañana en la iglesia Advenimiento que está en Denison. Se llama Denison Sherman porque están los pueblitos ahí cerquita. Si usted desea visitarnos mañana y adorar a Dios con nosotros, ahí está saliendo en este momento la dirección en su pantalla. Estaré predicando en la mañana, allí en Denison. Así que mañana estaré en dos iglesias. Por la mañana predicaré un mensaje de verdad presente en Denison y por la tarde otro mensaje de actualidad en Irving. Ojalá que usted, si vive en el norte de Texas, cerca de Denison o Sherman, visite nuestra iglesia en Denison, ahí en la dirección que está saliendo en la pantalla, y adoremos juntos a Dios desde las 9 de la mañana en adelante. Le esperamos allí. También hoy, a la puesta del sol, aquí por Advenimiento TV, en este canal 55.7, 51.2 y en Radio Advenimiento y por las plataformas de YouTube, como también en el Facebook, estará saliendo hoy a la puesta del sol en vivo
el programa Recibiendo el Sábado. Los hermanos de San Antonio, ellos lo estarán produciendo y será un privilegio para todos nosotros recibir el sábado con ellos. Siempre la hermana Sonia, ella se prepara para compartir con nosotros un tema muy interesante. Así que desde San Antonio, para todo el mundo, estará saliendo en vivo el programa Recibiendo el Sábado por nuestras plataformas y por nuestros medios de comunicación como son los canales y la radio. Bueno, así de esta manera, a manera de información, he dado estos anuncios y ahora sí, voy a presentar a mis hermanas que me van a ayudar a hacer este resumen, como son mi esposa María Elena. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pastor. Buenos días a todos ustedes, querida familia de Dios. Estamos muy contentos de estar aquí ya en el repaso de la lección de este día viernes. Recuerden que es un día de preparación, así es que sean todos bienvenidos a este estudio y que el Espíritu Santo del Señor impacte en nuestras vidas para que nosotros podamos ser obedientes a su palabra. Hermana Melba, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias a Dios bien. Aquí agradeciendo al Señor por la vida y por la oportunidad que me da nuevamente de estar aquí compartiendo el repaso de la lección número 9. Sean todos bienvenidos a este programa. Ahora vamos a pedir la bendición de Dios y voy a pedir a mi hermana Melba que haga esta oración para que Dios nos guíe en este resumen. ¿Qué les parece? Padre nuestro, santificado, glorificado sea tu nombre. Amén. En esta mañana estamos agradecidos contigo porque tú nos prestaste la vida, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor, ocupándonos en los negocios tuyos. Señor del cielo, necesitamos que tu Espíritu Divino esté con nosotros, amén, guiando nuestras mentes, nuestros pensamientos, y que todo lo que hablamos sea para tu gloria y tu honra. Amén. Prepara la mente, el corazón de todos los que están viendo, escuchando por la radio, por cualquier medio, Señor, que tu Espíritu Santo obre en ellos y todos estemos dispuestos a hacer tu voluntad. Amén. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Hemos tenido una lección que prácticamente llegó para, como dicen, abrirnos los ojos en cuanto a un tema que pues no había sido tocado de hace mucho tiempo que venimos estudiando las lecciones de escuela sabática, y es en relación al trato que deben recibir los jóvenes y los niños en nuestra iglesia. Hemos visto muchas cosas, muchos puntos que pues son importantes y que a manera de resumen vamos a destacar alguno que otro en este día. No sé, María Elena, ¿qué es lo que tú viste como de interés en esta lección? ¿Qué te impactó más? Bueno, hermanos, el punto que a mí me ha impactado en esta lección es el hecho de que necesitamos apacentar los corderos del rebaño. Y es interesante cómo el Señor le dijo al apóstol Pedro que tenía que hacerlo. Nos dice en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Hermanos, para que nosotros podamos apacentar también los corderos del Señor, necesitamos un espíritu de mansedumbre. El Señor quiere que nosotros seamos humildes para poder hacer este trabajo. Un trabajo muy bonito, muy lindo, porque el Señor Jesús nos dio ese gran ejemplo. El Señor Jesús, con su amor, con su humildad, con su paciencia, nos dio ese gran ejemplo. Y si ustedes recuerdan, Él puso un niño ahí y dijo que si queríamos nosotros ser los primeros en el reino del Señor, en el reino del cielo, deberíamos de ser como esos niños. Y de igual manera, hermanos, humildes, debemos de hacer este trabajo que el Señor nos pide ahora, de apacentar el cordero del rebaño. Pero ¿qué significa eso de apacentar el cordero del rebaño? Bueno, significa que hay que darle un buen pasto a esos corderitos. Y eso significa darle un buen pasto, es que nosotros mismos comamos ese pasto para que nosotros podamos dárselos a los niños. Si nosotros como miembros de iglesia,
como padres, como educadores, como maestros que vamos a educar a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Necesitamos nosotros mismos prepararnos, estudiar su santa palabra, para que ese pasto que nosotros le vayamos a dar a los niños sea impregnado en ellos y ellos puedan conocer el amor de nuestro Dios. No debemos de malgastar el tiempo, hermanos, en contarle a nuestros niños historias frívolas de fábulas que no tienen ninguna ayuda para sus vidas, sino más bien debemos de cimentar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, con el amor y la palabra del Señor. Porque el Señor ha hecho un sacrificio grande para todos, desde el más chiquito hasta el más grande. Por lo tanto, estos niños deben de reconocer ese amor y esa disciplina en cuanto el Señor quiere que ellos tengan. Además, recordemos que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si nosotros inculcamos ese temor, ese respeto de los niños hacia Dios, pues ellos van a entender y van a ser sabios en su vida, en todo lo que ellos hagan. Si ustedes notan, hermanos, uno encuentra en la lección, pues, consejos que realmente le van a ayudar a uno para hacer mejor este trabajo, porque no es fácil este trabajo. Esto que el Señor le pidió a Pedro que hiciera, no todos lo estamos haciendo como el Señor manda. Y fue importante, hermanos, que para que a Pedro se le asignara aquella misión, fue importante asegurarse de que realmente él amara a Jesús. Si tú no amas a Jesús, tú no vas a hacer el trabajo como Jesús quiere que lo hagas. Así que, por amor a Jesús, es que vamos a hacer las cosas como Él nos ha pedido. Hermana Melba, siempre en este tema, ¿qué otra cosa usted encontró importante? La verdad que tantas cosas importantes, una de ellas, estudiando este versículo de Marcos 10, 13, 14 al 16, yo veo 3 reacciones diferentes. Veo la de los discípulos, la de Jesús y la de las madres. Allí, los discípulos no querían que los niños estorbaran a Jesús. Las madres insistían en llevar los niños a Jesús. Ellas querían que por lo menos los tocara, porque pues sabían que ese toque era divino. Y Jesús se indignó de ver que los discípulos estaban apartando a los niños que no llegaran a Él. Jesús les dice: dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora yo en esta mañana, como este es un repaso, yo les digo a las madres, te pregunto en esta mañana, ¿ya llevaste tus niños a Jesús? Para que Él los toque, ore por ellos y los bendiga. ¿Has sido persistente de tal manera que este niño tú lo has estado llevando y llegó a crecer y ahora es un joven que desea estar siempre en los brazos de Jesús? ¿O eres tú el padre o la madre que está impidiendo con tu orgullo, con la frialdad cristiana que tienes, está siendo un obstáculo para que tus niños y tus jóvenes lleguen a Jesús? Bueno, a mí me impactó tanto que estuve buscando y encontré que la pluma inspirada, la mensajera del Señor, tiene algo con relación a estos versículos. Dice: si pudiéramos contemplar la vida posterior de ese grupito, se refiere a esos niños, veríamos a las madres haciendo que sus hijos recordaran la escena de aquel día y repitiéndoles las amantes palabras del Salvador. También observaríamos con cuánta frecuencia el recuerdo de esas palabras impidió en los años siguientes que se desviaran esos hijos de la senda
dispuesta para los redimidos del Señor. Entonces, yo en esta mañana les insto a que le tomemos mucha importancia, porque estamos hablando de que es una elevada obra que necesitamos hacer nosotros en la vida de nuestros niños. Recuerden que lo que sembramos, eso cosechamos. Si no dedicamos tiempo a nuestros niños, no nos lamentemos cuando ya son jóvenes, que no quieren ir a la iglesia, no quieren saber nada de Dios, porque nosotros no tuvimos el tiempo para que ellos se enamoraran de Jesús y quisieran seguir a Jesús por toda la eternidad. Y por eso, hermanos, es que la lección pues nos vino también diciendo cómo es que tenemos que hacer el trabajo. No solo nos estuvo exhortando a hacer el trabajo, sino cómo hacerlo. Y vimos nosotros prácticamente toda una lección que se enfocó en eso. Cómo darles el alimento. Porque apacentar, hermanos, es alimentar. Y pastorear es guiar, proteger, cuidar. Entonces la lección nos dice cómo hacer esto también, de apacentar. Y dice que por lo menos en el Salmo 34, verso 11, dice, venid hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Yo puedo ver, hermanos, en esta forma de cómo apacentar a los corderos, que tiene que tener uno también tacto, hermanos. No tiene que ser esto impositivo. No tiene que ser esto como a regañadientes. No tiene que hacerse como a gritos. Yo he oído madres que dicen, ¿ya estudiaste? Primero tiene que estudiar. Eso se pareciera que el estudio de la palabra de Dios es una carga. Y el niño ya siente que lo va a tener que hacer por obligación. Si no estudias no vas a jugar. Primero estudiar y después jugar. Y esto es una regañadera. Y más se convierte a veces hasta una pelea antes de comenzar a estudiar. Y el niño llega allí al cultito que se va a hacer todo enojado. O sea, hermanos, apacentar corderos, eso tiene su forma, su tacto. Por eso dice, venid hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Venid hijos. Hermanos, nosotros hemos mirado que Jesús con ternura dice que Él suavemente pastoreaba a las recién paridas. ¿Qué es eso de suavemente? Pues con amor, hermanos, con cuidado, con tacto, no con gritos. Yo diría que pues los padres, las madres, deberían evaluar cómo están haciendo este trabajo de darle de comer espiritualmente a sus hijitos y cambiar el método, pedirle a Dios sabiduría, llegar con ternura. Bueno, niños, vamos ahora a buscar a Jesús. Que ellos sientan, hermanos, que eso es lo más bonito que se va a hacer. Y por supuesto, cuando ya vamos a hacer eso, también hay que tener formas de cómo darle ese estudio al niño. Y dice que es colocando el pesebre donde esté el pasto a una altura donde el niño bien fácilmente lo pueda comer. No colocarlo, dice, tan alto, de tal manera que los niños pues no lo alcancen. Esto de bajar el pesebre hasta la altura donde ellos puedan comer, esto requiere cierta pues preparación. O sea, uno pensar cómo yo puedo darle a este niño la lección, cómo yo puedo darle a mis hijos esta enseñanza. Está escrita en un lenguaje que el adulto lo entiende, pero yo, ¿cómo puedo este texto decirlo en palabras que el niño lo pueda entender? Entonces allí es donde se requiere la preparación. Y esa preparación también el Señor la da. Por eso el Espíritu de Profecía dice que mediante el debido empleo de objetos deben hacerse muy claras las lecciones, a fin de que puedan dirigir las mentes de la naturaleza al Dios de la naturaleza. Dice Testimonios para la Iglesia. Noten, debido empleo de objetos.
No está malo que usemos un franelógrafo y tal vez allí poner algunas figuras que le ayuden a comprender al niño. O no está malo que nosotros podamos referirnos a cosas de la naturaleza. Jesús lo hacía. Miren los lirios del campo, decía. El sembrador salió a sembrar, y yo lo dije cuando estábamos estudiando esto. Él utilizaba objetos que le eran familiares a la gente para que entendiera la lección. Entonces, ¿cómo apacentar los corderos? En esto, hermanos, pues gracias a Dios hemos aprendido esta semana de cómo hacerlo. Con mansedumbre, con paciencia, con tacto, con sabiduría y sabiendo presentar las lecciones de tal manera que el niño la pueda entender a la altura, en un lenguaje, en una forma que el niño comprende el mensaje. María Elena, ¿qué más tú encontraste de importante? Bueno, otra de las cosas que yo encontré bien interesantes, hermanos, es que debemos de hacer de la educación de nuestros hijos una prioridad. Una educación cristiana es lo más saludable que nosotros podemos tener para nuestros hijos. Y el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10 nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si queremos tener hijos inteligentes, hijos obedientes, necesitamos infundirles este amor del Señor y ese conocimiento. El libro La conducción del niño nos dice que la verdadera educación es una ciencia grandiosa porque se funda en el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría, y Cristo es el más grande maestro que este mundo haya conocido, y no es del agrado del Señor Jesús que los súbditos de su reino, por los cuales Él murió, sean educados de manera tal que sean inducidos a colocar la sabiduría de los hombres en primera línea y releguen la sabiduría de Dios. Y eso pasa en las escuelas, hermanos. Se ha olvidado Dios en las escuelas y ahí se enseña la sabiduría del hombre. Nuestros hijos están siendo educados no en la sabiduría de Dios, sino en lo que el hombre cree, en lo que la ciencia cree. Nos sigue diciendo, la verdadera educación prepara a los niños y a los jóvenes para la vida presente y la venidera, para una herencia en la patria mejor, es decir, la celestial. Deben ser preparados para la patria hacia la cual miraron los patriarcas y los profetas. Conforme a la fe, nos dice el libro de Hebreos, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. El método general de educar a la juventud no alcanza la norma de la verdadera educación. Conceptos ateos se encuentran entretejidos en las materias expuestas en los libros de texto y los oráculos de Dios están colocados en una luz equivocada y aún objetable. Así la mente de los jóvenes se familiariza con las sugestiones de Satanás y las dudas, una vez acariciadas, llegan a ser hechos positivos para los que las abrigaron, y la investigación científica se vuelve engañosa en virtud de la forma en que sus descubrimientos son interpretados y pervertidos. Los hombres se permiten emplazar la palabra de Dios ante el tribunal infinito y se pronuncia sentencia sobre la inspiración de Dios de acuerdo con la estimación finita y se hace aparecer a la verdad de Dios como una cosa dudosa frente a los anales de la ciencia. Estos falsos educadores exaltan la naturaleza por encima del Dios de la naturaleza y autor de toda ciencia verdadera. Hermanos, como nos podemos dar cuenta, por eso es necesario que nosotros tratemos de darles una educación cristiana a nuestros hijos, porque si no, lo que nosotros les hemos enseñado del amor de Dios y que el Señor es nuestro creador, si ellos siguen esa línea de estudio, esa ciencia que los hombres enseñan en las escuelas, cuando ellos lleguen a la universidad, sus mentes van a ser cambiadas. Entonces, es por eso la importancia de que nosotros tratemos de darles una educación mejor a nuestros hijos, una educación no para vivir en este mundo, sino para prepararlos para un mundo venidero, que es la patria celestial. Así, nosotros entonces vemos que el Señor nos ha mostrado un enfoque que también es muy importante tomar en cuenta.
como es fomentar la educación cristiana en nuestros jóvenes. Como iglesia nos corresponde hacerlo. ¿Hay algo más en este sentido, hermana Melba, que usted quisiera agregar? Estamos hablando siempre de la educación de nuestros niños, de nuestros hijos. Aquí Isaías dice, y todos tus hijos serán enseñados de Jehová y multiplicaré la paz de tus hijos. También en tercera de Juan 3 estudiamos que decía que me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad que está en ti y de cómo tú andas en la verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué hermoso sería que nosotros pudiéramos decir esas palabras. No tengo mayor gozo escuchar que mis hijos andan en la verdad. Pero para que todo esto sea posible, tenemos que empezar a trabajar, como venimos diciendo ya de lecciones atrás, que desde que el niño está en el vientre de la madre, el padre tienen que prepararse físicamente para procrear ese hijo y espiritualmente tienen que estar preparados. ¿Qué es lo que ellos le van a enseñar a sus hijos? Para que lleguen a ser jóvenes, hombres de bien, que tengan un futuro prometedor para la iglesia también. Y nos habla de nuestras escuelas de iglesia, dice que han sido instituidas por Dios con el propósito de que estén resguardados. Me acuerdo una palabra, una oración, educar es redimir. Entonces, no quiere decir que cualquier lugar vamos a poner a nuestros hijos a estudiar. Y sí podemos ver cuando los hijos crecen el resultado de esa educación. Puedo decir, mis hijos, por la ayuda de Dios, por la dirección de Dios, la escuela era muy cara, pero era una escuela donde habían maestros cristianos. Y entonces allí pusimos a nuestros hijos a estudiar. Y se ve que ellos aprendieron muchas lecciones del amor de Dios, aprendieron los 10 mandamientos, la amplitud, si tan solo eso se enseñara en las escuelas, si no se enseñara tanto de en lo espiritual y que estuvieran basados en la ley de Dios, eso es amplio en todo el sentido de la palabra y tendríamos una sociedad que ama al Señor y no habría tanto problema que pues ya no aguantamos cómo está este mundo de perverso. Pero por eso les digo, les insto que si tienen la oportunidad de poner a sus niños en una escuela de iglesia, no la van a ir a poner en una escuela donde les enseñen a guardar el domingo. No, tiene que ser de nuestra iglesia, que tenga los principios, los valores con los cuales Dios quiere que criemos a nuestros hijos. Entonces no van a tener que llorar de tristeza en el futuro. Hay algo que no he dicho en toda la semana, pero lo voy a decir ahorita. Y es que también, lamentablemente, las escuelas cristianas han dejado que el enemigo también entre con algunas maneras, con algunas cosas que se hacen que no van a tono con la palabra de Dios. Y con esto no estoy diciendo de que no sirvan las escuelas, sino que lo que estoy diciendo es de que hay que tener discernimiento. Porque aunque sean escuelas cristianas, uno debe saber qué es lo que allí se practica. Porque hay escuelas cristianas que están celebrando Navidad. En la misma escuela cristiana le están diciendo Merry Christmas a los niños. Los mismos maestros le están diciendo Merry Christmas a los niños. Y ya no traemos que Merry Christmas es feliz misa de Cristo. Eso significa eso. Feliz misa de Cristo. Misa.
Ya con eso usted puede ver de dónde viene esa fiesta. Pero en las mismas escuelas cristianas, y voy a decirlo aquí, adventistas, allí mismo los niños están celebrando Christmas en las mismas escuelas. Hay escuelas cristianas que también están celebrando Halloween, de una manera disfrazada, pero la están celebrando. Mandan a los niños a recoger latas de comida, donde previamente se habían mandado algunas cartitas de parte del colegio para que ese día tuvieran listas las bolsas de comida para llevar a los indigentes. Y entonces se sacan los niños ese día de Halloween para ir a recoger las bolsas de comida en ese lugar. Pero, ¿por qué hacerlo en ese día? Porque de esa manera a los niños les enseñamos que esa es la mejor forma de que nos ocupemos en Halloween. Pero ¿de dónde viene esa idea? De la misma escuela cristiana. Y así hay prácticas que se han infiltrado en las escuelas cristianas. Y por lo tanto el padre tiene que tener discernimiento. Muy escuela adventista puede ser, pero el padre debe saber qué se celebra allí. Porque si junto con lo bueno le van a meter esas filosofías paganas o esas prácticas paganas a su hijo, entonces hay que pensarlo bien. Podría decir alguien, entonces pastor, echó a perder todo lo que dijo en la semana. Es mi deber ser equilibrado y decir esto también, hermanos, para que seamos nosotros muy, pero muy perspicaces en cuanto a lo que tenemos que escoger para nuestros niños. No estoy generalizando, no estoy diciendo que todas las escuelas cristianas han permitido esto y que en todas está el asunto pues corrompido. Pero sí existe esto que digo y por lo tanto es necesario que el padre sea muy, pero muy cuidadoso. Si dentro de todo lo que hay, pues usted tiene que llevarlo allí, porque no tiene otra opción. Le toca a usted decirle a su hijo, mira, te traje esta escuela, es cristiana, pero aquí todavía en esta parte están mal. Aquí todavía celebran Halloween, aquí todavía celebran Navidad, pero yo te quiero ya a preparar a ti y decirte que tú de estas cosas no vas a participar, aunque muy cristiana sea esta escuela. Porque hermano, se ha infiltrado tristemente, se ha infiltrado el paganismo en la iglesia. Y como se ha infiltrado en la iglesia, entonces también se han infiltrado en las escuelas. El otro día un hermano me mandó un video bien decepcionado. Mire, pastor, me dice, lo que se estaba celebrando en mi escuela ahora donde yo estudié, me dice. Era, hermano, un baile terrible. Y era una escuela cristiana. Estaban celebrando no sé qué cosa ahí, pero los alumnos, hermanos, bailando en la escuela. Se soltaron ese día. Entonces, ¿pero qué pasó con el director de esa escuela? ¿Qué pasó con los maestros de esa escuela que permitieron que ocurriera eso? Y está sucediendo en muchas escuelas cristianas. Desgraciadamente, ahora, hermanos, todo tristemente se ha corrompido. El enemigo se ha metido en todos lugares. Así que necesitamos orar. Necesitamos orar para que Dios nos ilumine en cuanto a dónde mandar a nuestros hijos a estudiar. Y por eso es que yo siempre he venido recalcando. Si en tu país existe ese modelo educativo de estudiar en casa, mejor que estudien tus hijos en casa desde primero hasta 9º grado o hasta los 12 grados. Y ya estudiados allí, pues entonces, ya que entonces vayan afuera a estudiar, pero tú los formaste. Dicen, es que no se puede. Claro que se puede. Yo conozco hogares donde se sacrifica el esposo solo a trabajar él y la esposa se dedica a la educación de sus hijos. Desgraciadamente nosotros con eso de que no se puede hemos descuidado esa obra. Pero hermanos, si se esforzara la madre y el padre y pues con sacrificio, ¿verdad? Pues se fuera llevando la vida familiar. Eso se puede. Ahora, yo sé que hay programas educativos donde uno puede colocar a sus hijos para que estudien en casa. Lo que uno tiene que averiguar es si en el país donde uno vive aprobarían
por si uno quiere después que su hijo vaya a una universidad, aprobarían ese modelo educativo que tendría con una escuela, pues, a la distancia. Hay que averiguar, hermanos. Uno tiene que preguntar, uno tiene que rebuscarse. Yo ya les dije que hay en el ambiente adventista de sostén propio, que hay escuelas, pero por medio del internet, donde pueden estudiar. Claro, esas escuelas pues son de sostén propio, no son acreditadas por el gobierno. Pero si usted lo que quiere es que su hijo estudie, usted puede estudiar los 12 grados allí. Lo que usted tiene que ver es si allí en su país le podrían aceptar eso, porque usted quiere formar a sus hijos en la casa, allí en la escuela que se llama hogar. Hay que, hermanos, hacer nuestro trabajo, hay que averiguar, hay que investigar y hacerlo todo por nuestros hijos. No diga no se puede, diga voy a ver qué puedo hacer. Y si al final usted dice, bueno, no tengo otra opción, lo voy a poner en este colegio cristiano, entonces usted sea el supervisor, aunque sea cristiano, de lo que su hijo está aprendiendo. Y todas las influencias paganas que allí se celebren, aunque sean cristianas, usted descártelas y trabaje mucho con su hijo. Qué difícil, hermano, qué difícil que tengamos que aún en lo cristiano tener que estar haciéndolo, pero tiene que ser así porque estamos viviendo en el tiempo final y el diablo está haciendo de las suyas y se metió en las iglesias y se metió en los colegios cristianos y está allí, hermanos, también tergiversando la educación cristiana tal como fue originalmente dada a la sierva del Señor Elena White en sus consejos. Bueno, que Dios nos ayude y que podamos nosotros poner en práctica todo lo que aprendimos en todo lo que podamos nosotros. ¿Qué les parece? Vamos a orar y a pedirle a Dios su ayuda. Padre nuestro, te damos gracias por habernos instruido esta semana en cuanto a la manera de tratar a los jóvenes y a los niños, y aún, Señor, en cuanto a la educación cristiana, cómo implementarla y fomentarla en ellos. Te rogamos sabiduría, te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe, de manera que podamos colocar a nuestros hijos en el lugar adecuado. Pedimos también por las escuelas que se llaman cristianas, para que completamente descarten, Señor, todas prácticas paganas que han dejado que entren en ellas, y que se enfoquen, Señor, solamente en lo que es los estudios de la Biblia y de los otros conocimientos, pero sin mezclarlos con paganismo. Señor, te pedimos que los ayudes a todos estos directores de estas escuelas para que vuelvan a las sendas antiguas en cuanto a la educación cristiana se refiere. Y así, Padre, te pedimos que todo lo que como maestros en casa podamos hacer, que lo hagamos, Señor, y que nos des tú esa sabiduría y las herramientas y la forma, Señor, de cómo llevarlo adelante. Gracias, en tus manos nos ponemos para que podamos hacer mejor el trabajo de apacentar a los corderos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.